Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen. Hoy tengo el privilegio, el gustazo, de platicar con una gran personalidad, con un amante de las letras, del periodismo, de la cultura, un amante de la vida. Un periodista, pues de carrera, por supuesto, pero sobre todo un gran conversador. ¿Qué puedo decir yo? Es mi papá, don Guillermo Ochoa, el señor Guillermo Ochoa. Yo soy Guillermo Ochoa Millán. Gracias, papá. Gracias, hijo. Qué gusto platicar contigo, como siempre lo hacemos. Hijazo de mi vidaza. Tú me has dicho muchas veces, y es una frase que se me ha quedado grabada, que Dios te va a ti para diferentes cosas y en diferentes momentos. ¿Qué significa eso? Que Dios me va a mí, ¿qué significa? Que yo le voy a Dios y Dios me va a mí. Es decir, ¿cómo le voy yo a Dios? Creyendo en Él, teniendo fe en Él y haciendo lo que pueda para ayudarle. Y Él me va a mí si noto pues, que yo estoy haciendo también para ayudarme y Él me pone ese pilón al que nosotros le llamamos destino, suerte o en alguna forma. Pero yo lo defino muy fácilmente así. Dios me va a mí. Recuerdo también mucho que me has contado sobre una novela que para ti representa algo importante porque incluso había ciertas similitudes, según algunas personas, con el personaje principal. Y me refiero a Por qué corre Samuelillo, por qué corre Sammy, una novela de 1941 de Booth Schulberg. Él, entiendo, era un mensajero que pues corría, literalmente corría, pero corría porque él tenía hambre de crecer y él sabía que tenía que correr para avanzar. Era un personaje que tenía hambre, tal vez demasiada, porque incluso Él tenía hambre. pues no tenía principios y Su familia se vale de tenía otras cosas. Su familia tenía hambre. Y él sabía que solo corriendo pues podría encontrar un trabajo donde vieran que... Mira, yo estuve de Office Boy en el Banco Nacional de México. Y te puedo asegurar, y les puedo asegurar, amigos, que yo era el mejor Office Boy. ¿Y saben por qué era el mejor Office Boy? Porque no me equivocaba cuando iba a traer las tortas. Y casi siempre me tocaban una y a veces hasta dos. ¿Y saben por qué? Porque apuntaba. Esto en el caso del periodismo, en el libro de Booth Schulberg, Samuelillo corre porque tiene hambre, corre porque tiene que llegar, aunque luego se convierte en un personaje atroz, ambicioso y despreciable. Entonces, la primera vez que me dicen a mí Samuelillo, me lo dice un muy buen periodista de Toluca. Entré corriendo yo a la antesala del gobernador y me dice, Samuelillo. Dije, pues, yo ni sabía a qué se refería. Y se refería a que yo de fuente en fuente. Había muchas fuentes en el Palacio de Gobierno de Toluca. Todo era más pequeño. Entonces corría para ver si había nota, para tratar de alcanzar al funcionario que iba saliendo, etc. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo era del carajo? Fue una niñez real y auténticamente del carajo. Mira, cuando nací, mi bisabuela dijo que le pongan Salvador, porque vino a salvar el matrimonio. Mis padres estaban divorciando. Entonces he pensado yo soy el Salvador de un matrimonio que nació naufragando y que ya nunca compuso el barco. Y entonces eran pleitos y todas estas cosas. Éramos pobres aunque mi mamá se preocupaba por disimular la pobreza. Esto es porque no nos enteráramos de que éramos pobres. Ella cosía ajeno y pues con las papos que soldaban y nos traía siempre a mis hermanas bien vestiditas y a mí con mis cabecitas, así cuellito de redondo y o sea, como un niño rico. Y era un niño absoluta y totalmente pobre. ¿Cuántos años tenías? Cuando murió mi mamá, 14. Cuando murió mi mamá, 14 años, mi hermana chiquita Belinda tenía 7. Vivimos, bueno, pues fuimos a vivir afortunadamente después de vivir en cosas que hasta que recordarlas duelen. Fuimos a vivir con mi hermana
Ahí yo tuve otros de mis trabajos, le ayudaba en una granja, pero entonces tenía 2,000 o algo así, pollas. Mi cuñado a sexar los pollitos cuando llegaban, al agua, a los gallineros, mantenerlos limpios. ¿Qué más hice? Por ejemplo, tenía una pedrera, mi cuñado, los negocios raros, una pedrera, y yo llevaba la dinamita y los fulminantes en bicicleta. Nunca pensé que si me caía, Volaba todo. volaba. Todo. Otra vez no tenía dónde ir y otra vez mi hermana pide prestado y vente para acá, me fui para allá, tuve dificultades, pues me regresé y ahí llegué a la casa de un amigo, pero la mamá se dio cuenta que le quitaba mucho tiempo, él estudiaba medicina, Eduardo Martínez Rosales, ella Angelita, y entonces me subí a vivir a un cuarto de sirvientes que no tenía ni luz ni nada de eso, y ahí viví. Bueno, me fui a Toluca y se dio el milagro de que otro de mis grandes amigos, compadre, hermano, Rafael Almazán, que luego daría el tiempo en Hoy Mismo, y Rafael le dieron un turno de locutor a él que no le gustaba hablar. No hablaba. Bueno, no hablaba ni con la beba, que era su esposa, nada más hablaba conmigo. Llegas entonces así, digamos, a ser locutor a la radio, de alguna forma. Es que se viene a estudiar a la Ciudad de México, Rafael, y me deja su turno. Y en su turno yo viví momentos deliciosos, porque yo tenía un programa que se llamaba Complacencias Musicales. Inventé a una secretaria, ¿qué secretaria vamos a tener ni que nada? Pero la inventé, la casé, la mandé de luna de miel. Nunca aparecía el micrófono, pero Lala me contó, Lala dijo, ya llegó Lala, papá. Y la gente creía que existía Lala. Y una vez me fui a cortar el pelo junto a uno de los cuates con los que yo parrandeaba los sábados. Y estaban sentados y dice un peluquero al otro, oye, ahora no está el pinche loco ese. El pinche loco es este. Pues no le voy a cobrar. Entonces adorme ese maestro. Bueno, y así estuvo la vida. ¿Y cómo te vuelves periodista? Yo sé que, por ejemplo, mi abuelo, pues era también un ávido lector y te leía, ¿no? Te leía los periódicos, por ejemplo. Ah, bueno, sí. Mira, me vuelvo periodista así. Yo tenía un compañero, Humberto Lira Mora, que luego se dedicó a la política y creo que fue diputado y secretario general de gobierno y algunas cosas. Pero decía, bueno, si este cuate es periodista, yo ¿por qué no voy a ser periodista? Y como ya era locutor, un día fui a esperar a una muchacha que no llegó. Bendita seas muchacha, a donde quiera que estés. De verdad, ¿eh? Me hiciste el gran favor de mi vida no llegando. No tienes idea. Pero en fin, no llegó y comienza a caer una tempestad. Corro yo y veo un zaguán medio abierto y me echo a correr, pero eran chorros de agua los que bajaban de un cerro, me parece que es la Teresona. Era lodo. Me aviento para saltar, tratar de saltar una banqueta, caigo en un hoyo frente a esa puerta a la que yo quería entrar. Y entonces, pues estaba tratando de salir, pero me resbalaba, era bastante profundo el hoyo y además era lodo. Y de pronto siento una manaza, y que me jala. Y veo una nariz ganchuda, un tipo muy fuerte. Muerto de risa. ¿Qué le pasó? Le digo, ¿puedo hablar con el director? Como si todos los días fuera así, hablar con los directores de periódicos. Fue lo que se me ocurrió. Y aquí soy. ¿Se te ocurrió eso? No. Lo que pasa es que atrás de él estaban los talleres. Y los talleres para mí fueron como Disneylandia. Como una feria, como la primera feria que ves en tu vida, que ves luces y todo eso. Viste las grandes máquinas, las impresoras, el fuego que crepitaba en los intertipos. Dos muchachos ahí trabajando. Por ahí atrás un viejo sin dentadura, pero con una visera de plástico verde.
y un cordón cagado de moscas que iluminaba la escena corrigiendo pruebas. Y la rotativa, porque no, ¿era prensa plana? O rota, no, yo creo que era todavía prensa plana. Pum, bajaba, pum, 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 pum. Jalaban los periódicos. Ahí dos muchachas los doblaban. Era de 6 páginas, 6 o 8 páginas, El Heraldo de Toluca. Ya, las aventuras, papá. Y hasta que llegué a ver al director. Me dio la mano. ¿Y usted qué quiere ser? Pues quiero ser periodista, señor. ¿Qué clase de periodista? Honrado. Hay muchas clases de periodistas, hay columnistas, hay tal. Reportero. Y entonces me dijeron que escribiera una nota, le escribí. Y pues me dieron el trabajo. ¿Pero de dónde vino? De que cuando yo tenía 7 8 años, mi padre, ferrocarrilero, llegaba a las 3 de la tarde, cansado, con su overol. Se quitaba el overol, que muy fácil, abajo traía otra ropa. Se tiraba en la cama mientras comíamos y tomaba el Novedades. Y le decía yo, ponme el brazo, como hablan los chiquitos, pero no quiero invitarlo porque es ridículo. Pero decía, ponme el brazo, papá. Me ponía el brazo, yo trepaba por la cama, porque era muy chiquito. Y entonces me ponía el brazo, me recargaba y me comenzaba a leer el periódico. Y para mí sigue siendo una emoción. Por ahí tenía el periódico. Por ahí quedó, sí. Tenía una emoción leer los periódicos. Bueno, pero entonces aprendiste a escribir así, con respecto a lo que te contaba Aprendí a mi escribir abuelo. leyendo. Es la única forma de aprender a escribir, leyendo, para mí. Es la única forma de aprender a escribir, leyendo y escribiendo. ¿Ves? Pero no hay otra. No es que yo sepa, pero lo poco que sé, se aprende leyendo. Y leyendo a los buenos, no a los tarugos. Y después, ¿cómo es que avanzaste en el periódico en Toluca y cómo te fuiste a México?